El Guardián, de Edgar Wallace. Los reporteros de crímenes poseen gran cantidad de intereses y de amigos, singulares en su mayoría. Su vida transcurre en una atmósfera, cuyo principal ingrediente es la sospecha. Guy Simon era un gran reportero de crímenes, un verdadero Napoleón de su especie, y su grandeza se debía en gran medida al hecho de que conservaba su fe en la naturaleza humana. Y a que, según he observado, el título de grandeza se basa con frecuencia en la mezcla de virtudes contradictorias. Había una joven, empleada en las oficinas de una firma de abogados de Walford House, en la City, por quien Guy Simon sentía inmenso interés. Trabó conocimiento con ella, 4 años antes de que diera comienzo la presente historia, en un tiempo en que la conocían todos los periodistas de la ciudad, y su retrato, más o menos grande, según dictaran las exigencias de espacio, figuraba en casi todos los diarios de la mañana o de la tarde. La desaparición de su padre, Harry Guy Ford, había constituido la sensación del momento, pero llegó un tiempo en que los periódicos cesaron de entrevistar a su hija y de imprimir las declaraciones de los camareros de transatlánticos que decían haberlo reconocido en el misterioso pasajero que tomaba sus comidas en el camarote. Después de todo, un hombre rico tiene derecho a aparecer y desaparecer cuando lo desee. La historia perdió interés cuando su banquero, el patriarcal señor Borthwick, intervino. Harry Guy Ford se había marchado al extranjero y había escrito una apresurada carta, en papel con membrete del barco SS Credpick, diciendo que esperaba estar ausente de Inglaterra durante varios años, y ordenando al señor Borthwick que pagase a su hija la suma anual de 100 libras, repartida en trimestres. La asignación era bastante mezquina, viniendo de un millonario, para una hija huérfana de madre. Su única excusa para proceder así era el hecho de que apenas sabía que tenía una hija. Pues el señor Ford era una pira alcohólica por la noche y una nube de sopor durante el día. Eileen Ford no se afligía por su padre. No había perdido nada con su desaparición. Vivía en la gran casa de su progenitor, enviaba las facturas al banquero de éste, y las mismas eran pagadas. Pero 100 libras anuales eran una cantidad apenas acorde con el estilo de vida de ella. Así que, cuando el caso Ford hubo desaparecido de los titulares sensacionalistas, asistió a una academia de taquimecanografía, aprendió las posiciones relativas de las letras en el teclado de una máquina de escribir, e incrementó sus ingresos anuales, con otras 100 libras, trabajando las imponentes oficinas de Atkins y Walters, abogados. La amistad de Simon con la muchacha sobrevivió a su interés periodístico por la fortuna de ella, y probablemente fue por esto, por lo que la extraña conducta del señor Hopper atrajo su atención más de lo debido, y por lo que la secuela de tal atención trajo la más sensacional de las noticias bomba, en exclusiva, a las prensas del Telephone Herald. Poco antes de las 12 de una noche nevada, Guy Simon entró con andar ingrávido, a presencia del jefe nocturno de redacción, y se tumbó sobre el escritorio. Nuestro sabio individuo se tumbaba invariablemente encima de cualquier cosa sobre la que no pudiera posar el pie. Su modus operandi consistía en llegar al filo del escritorio y, encogiéndose como una regla plegable, depositar la parte superior del cuerpo de este a oeste, por así decirlo, apoyando la barbilla en las manos. El jefe nocturno de redacción echó su sillón hacia atrás con un suspiro, hizo descender sus gafas de montura de concha hasta la punta de la nariz y miró a Guy Simon tristemente. «¿Dónde está el reportaje?», preguntó al azar. «¿Qué reportaje?», replicó Simon. El redactor jefe sorbió por la nariz. «Veo que no tienes ni idea del asunto», acusó el señor Oliver. El nombre del jefe nocturno era Oliver, y pero le llamaban sencillamente O. «Bien, ¿qué haces aquí, de todas maneras?», se quejó el señor Oliver lastimeramente. «Hay un periódico en espera de ser editado. ¿Alguna vez has oído que tales cosas sucedan? ¿Acaso podría yo saber algo de los bajos fondos, sin estar al corriente de eso?», reprochó Simon. «Mi querido O, no he venido aquí para refocilarme a costa tuya. No me he ataviado con una vestimenta tan elegante, por el mero placer de provocar la envidia de los esclavos del periodismo. Tengo un motivo para esta misteriosa visita.
Guy Simon estaba vestido de etiqueta, y la visión que ofrecía era francamente bella, desde la cabeza, pulcramente peinada, hasta la suela de los deslumbrantes zapatos. «Ya me he fijado en tu ropa», dijo el paciente Oliver, girando en su sillón y encendiendo su pipa. «Esas prendas se pueden alquilar, tengo entendido, si bien la camisa hay que comprarla». «¿Dónde has estado cenando, y a costa de quién?» El señor Simon sacó con suma ostentación una pitillera de oro, y extrajo de la misma un gran cigarrillo turco. «He estado cenando con un relevante personaje del mundo de la banca», dijo, «un hombre poseedor de un carisma y de una sagacidad infinitos. Tengo una nueva cita con él, a la 1, hora a la que me presentaré en su costoso y palaciego piso, donde, rodeado de una atmósfera de refinamiento y opulencia, procuraré extraer el cuerpo de un reportaje, cuya escurridiza cola se encuentra ya en mi mano». «Mi más ferviente enhorabuena», dijo el redactor jefe cansadamente. «Ahora que ya has pronunciado el discurso de la noche, si tienes la amabilidad de retirar los codos de mi tintero, reanudaré mi humilde labor periodística». Simon se incorporó y miró hacia la puerta. «Ahí llega el viejo», dijo. El viejo era el señor Hammer, el director del Telephone Herald, quien en aquellos momentos llevaba la expresión facial, propia de los directores a medianoche, expresión que puede equipararse a la de quien tiene una cita con el verdugo y está ansioso por cometer solo otro insignificante asesinato antes de morir. Su mirada tropezó con Simon, y retrocedió bruscamente, afectando un desmayo, al ver el smoking lucido por el señor Simon. «Hola, Simon. ¿A qué viene ese disfraz?» «He estado cenando con un caballero», explicó el señor Simon ampulosamente. «Hemos consumido vino auténtico y cigarros de verdad. Los reporteros de crímenes deberían mantenerse en el lugar que les corresponde», dijo el director. «Se te está desenroscando la cabeza». «¿Quién era el magnífico criminal?» «William Hollyburton Hopper», pronunció Simon solemnemente. «¿Hopper?» El director frunció el ceño. «No sé quién es. Ni siquiera me suena, como perteneciente a la dorada juventud de la ciudad. ¿Qué fabrica, aviones o margarina?» «William no es ningún vulgar industrial». Guy Simon se sentó en el borde del escritorio desocupado, que encontró más cerca. Había una expresión de desconcierto en sus ojos. «Como podéis imaginar, yo no pierdo el tiempo con un millonario cualquiera», dijo. «Si William no tuviera otro aliciente, que la afición al vino malo y a los mondadientes, hubiera pasado olímpicamente de él. Hace muy poco tiempo que William ha comenzado a frecuentar los establecimientos de moda. Me lo encontré bebiendo a solas, en la barra del Petroni, hace cosa de una semana. Quizá fuera el cuello tan hortera que llevaba, o la culata del revólver, que vi asomándole por el bolsillo de la cadera, o el habla tan soez con que se dirigió al camarero, pero el caso es que una de estas cosas despertó mi interés. Así que entablé conversación con él. El hombre quería vivir a tope, tenía dinero a raudales, y una capacidad infinita para beber champán dulce. Bueno, el tipo parecía interesante. Posee la mentalidad de una cabra, y un vocabulario estrictamente limitado a un centenar de sustantivos, y media docena de adjetivos. «¿Cómo ha hecho su dinero?», preguntó el señor Hammer. «Dijo que lo heredó de su tío. Pero no tiene pinta de esos que cuentan en su haber con esa clase de tíos. Lo seguí, pero se me escurrió. Esta noche me he encontrado con él, mediante previa cita, y he estado en su casa». Hizo una pausa. «Es el guarda del banco Borthwick». «Eso no habla en favor del viejo Borthwick», dijo el director, tras un momento de silencio. «¿Duerme tal guarda en el edificio del banco?» Guy Simon hizo un gesto afirmativo. «Sí y no. Tiene alquilado un piso anejo al banco. Es allí donde voy a encontrarme con él. Y emplea su tiempo libre, atizándose pelotazos de champán por la zona céntrica», dijo Hammer. «Bien, el viejo Borthwick debe enterarse de esto. Su banco nunca ha sido una empresa sólida, y un simple atisbo de ese tipo de irregularidad podría causarle la ruina.
Estuvo al borde de la quiebra hace 4 años. ¿Vas a volver a ver al guarda? Sí, pero me dijo que tenía que resolver cierto asunto antes de volver a verme, lo que naturalmente picó mi curiosidad. Lo espié, y lo vi meterse por la entrada lateral del banco. Entonces lo recordé. Le había visto barrer las escaleras. Paso todos los días ante el edificio. El director consultó su reloj. Tenía pensado marcharme ya a casa, pero creo que te esperaré. ¿Cuándo regresarás? No más tarde de las 3, dijo Guy Simon. La historia me parece buena, y me gustaría consignar la totalidad de los hechos en letras de molde, antes que la policía eche el lazo a nuestro hombre. El señor Hammer hizo un gesto de asentimiento. La historia es buena, y al público le gustan estos casos, en que alguien es obrero durante el día y millonario durante la noche. Pero tendrás que darle la noticia a Borthwick, antes que la policía comience a actuar. Eran las 3 menos cuarto, cuando Guy Simon entró en el despacho del director. El asunto se pone difícil, anunció, dejando caer al suelo su mojado sombrero. Todo cuanto me ha dicho Hopper es que podría pelearse con el mejor luchador del mundo, y que es capaz de beber 3 veces más que cualquier otro hombre del planeta, informaciones no especialmente útiles. Se detuvo, y el director, retrepándose en su sillón, alzó la mirada hacia él. Aparte de eso, ¿has descubierto algo que no esperases descubrir? Guy Simon sacudió negativamente la cabeza. No, estoy decepcionado. Esperaba hacer un descubrimiento, y no lo he hecho. Ambos estamos pensando lo mismo, supongo, dijo Hammer reposadamente. ¿Qué tienes en la mente, Simon? Te diré lo que me ronda por la cabeza, respondió Simon tras una ligera vacilación. Asocio esta nauseabunda prosperidad de Hopper con la desaparición de Harry Guy Ford. Me imaginaba que dirías eso. El director movió la cabeza negativamente. Hace mucho tiempo que Ford se fue, 3 o 4 años, y sinceramente, pienso que tu suposición es fantástica, aunque también a mí me asaltó la misma idea. ¿Dijo nuestro hombre algo que te produjera la impresión de que sabía algo acerca de la desaparición de Ford? No dijo nada sobre eso. ¿Cuál es tu hipótesis entonces? Ford era un alcohólico y un toxicómano, dijo Simon. Tales individuos, como sabemos, se sienten completamente a sus anchas, en los entornos más sórdidos y miserables, por muy refinada que pueda haber sido su educación. Me inclino a pensar que cuando, hace 4 años, Harry Guy Ford desapareció, no salió de Londres. Sí, ya sé lo que vas a decir, sobre la carta escrita en papel del barco, pero tú o yo podríamos haber hecho exactamente lo mismo. Cualquiera hubiera podido subir a bordo del buque, escribir la carta y echarla al correo, sin necesidad de salir del país. Mi teoría es que Harry Guy Ford se encuentra en algún antro de esta ciudad, y que el señor Hopper es su guardián y tesorero. Ayer hice indagaciones, y descubrí que obtuvo su empleo en el banco, gracias a la recomendación de Ford. El director se rascó la barbilla. Lo más aconsejable, desde luego, es ver mañana al viejo Borthwick. Según mis informes, los cheques firmados por Ford llegan con perfecta regularidad y son liquidados por Borthwick, su banquero. Este último me hablaba hace pocos días, en el club, de lo mucho que le preocupaba el asunto. En todo caso, Borthwick podrá decirte de dónde proceden los cheques. Creo que descubrirás que vienen del extranjero. En cuanto a la idea de que Ford se encuentre escondido en un fumadero de opio de esta ciudad, soy francamente escéptico. Esas cosas solo suceden en los libros. Eran las 10:30 de la mañana, cuando Guy Simon entró en el banco Borthwick. El edificio era pequeño y carecía de pretensiones, pero había constituido el domicilio de una u otra entidad bancaria desde tiempo inmemorial. El banco Borthwick tenía carácter privado y contaba con muy pocos clientes. Su consejo administrativo lo componían 2 ancianos que empleaban la mayor parte de su tiempo en seguir las fluctuaciones de la bolsa. Al decir de todos, el señor Borthwick se sentía sobrecargado por el trabajo adicional
que reclamaba su escasa clientela. Uno de los cajeros tomó la tarjeta del señor Simon y desapareció con ella tras una puerta del fondo. Regresó para llamar con una seña a Simon, y el viejo Borthwick se levantó desde detrás de la mesa tapizada de cuero, donde pasaba la mayor parte del día, leyendo a través de una lupa los informes periodísticos acerca de las bolsas y negociaciones extranjeras. Ofreció su gran mano al visitante. El hombre rebasaba el 1,80 m estando descalzo. Tenía una de esas imponentes cabezas que Rafael gustaba de pintar en escenas de apóstoles. Su barba, blanca como la nieve, le llegaba a media distancia de la cintura. Era un anciano venerable, campechano, benevolente, de juicio agudo, poseedor de una tonante voz, que armonizaba completamente con su aspecto. Asió la mano de Simon, en un apretón que provocó en el joven una mueca de dolor. «Siéntese, siéntese, señor Simon», rugió el banquero. «Me acuerdo perfectamente de usted. ¿Qué problemas me trae?» «Lamento no tener ninguna buena noticia que darle», repuso Simon sonriendo. Y le refirió la historia del guarda. El señor Borthwick escuchó con rostro atribulado. «Deploro que se comporte así», dijo cuando Simon hubo terminado. «Da mal nombre al banco. Pero, seguramente, con su sueldo no pueda permitirse ese tren de vida», comenzó el asombrado Simon. «El dinero es suyo, desde luego», interrumpió el señor Borthwick. «Heredó una elevada suma de un hermano que falleció en Australia. De hecho, ha abierto una cuenta con nosotros. He intentado persuadirle a abandonar su empleo en el banco, pero hasta ahora ha rehusado la idea». «¿Estaba muy borracho?» «Muy borracho». Simon estaba algo desilusionado, como lo están todos los grandes artistas, cuando no producen la sensación que anticipan. «Me dijo que era su tío quien había fallecido». «Muy posiblemente. Sé que era algún tipo de pariente». «Bien, ¿cuál es el otro asunto, señor Simon? Quiero saber si puede usted proporcionarme alguna noticia acerca de Ford». «Ninguna, me temo». El anciano sacudió la cabeza pesarosamente. «Qué asunto tan horroroso, señor Simon, qué asunto tan horroroso. Bebida y drogas. He aquí un caso que debería servir de lección a todo joven». «¿Cuándo recibió usted la última noticia sobre él, señor Borthwick?» «Hace cosa de una semana». «¿Puede decirme en qué país se encuentra?» «No me es posible en absoluto decirle su paradero. Estaría contraviniendo las instrucciones que me han sido dadas, si tal hiciera, pero sí puedo decirle que se halla en Australia». «¿Está seguro?» Simon se sintió desconcertado por segunda vez. «Absolutamente seguro», respondió el señor Borthwick. Se levantó, caminó hasta una caja fuerte y la abrió. De un cajón extrajo un cheque y lo tendió al reportero. Guy Simon, cuya memoria era equiparable a la de una caja registradora, advirtió que su número era el 1795 y que llevaba estampada la firma de Ford, con la que estaba familiarizado. Devolvió el papel. «Ha llegado de Australia, hace solo 2 días», informó el señor Borthwick, volviendo a guardarlo en la caja fuerte. Guy Simon se levantó. «Bien, creo que eso es todo cuanto quería preguntarle», dijo, ocultando su desilusión lo mejor que pudo. «¿No le gustaría aprovechar esta ocasión para adquirir unas tierras en el Pacífico del Sur?», preguntó el jovial anciano. «Uno de mis infortunados clientes quiere deshacerse de una parcela». «No gracias, señor Borthwick», contestó Guy Simon apresuradamente, y se marchó, al tiempo que el viejo banquero soltaba una risilla. Seguidamente, visitó la firma de abogados, donde estaba empleada la hija de Ford, y no tuvo dificultad en persuadirles a permitirle verla. «No, señor Simon», respondió ella a su pregunta. «No tengo noticias de mi padre». «¿Las tiene usted?», preguntó con avidez. Él negó con la cabeza, y preguntó a su vez. «¿Recibe usted su asignación con regularidad?» «Sí, la recibo cuando corresponde». «¿Le ha dado el señor Borthwick alguna vez un mensaje de su padre?»
Nunca, respondió ella con cierta tristeza. ¿Cuánto tiempo hace que el señor Borthwick es el banquero de su padre? Hace mucho tiempo, tanto, que no lo puedo recordar. Eran viejos amigos. En los días anteriores a que papá fuese, sus labios temblaron. ¿Y después dejaron de ser amigos? Bueno, después mi padre no se portó muy bien con el señor Borthwick. Solía tratar despóticamente al pobre anciano. Una vez, le amenazó con cambiar la cuenta al Banco Nacional, lo que hubiera supuesto la ruina del señor Borthwick. ¿Cuándo sucedió eso? Aproximadamente, un mes antes de que mi padre se marchase, o quizá después. Me consta que el señor Borthwick estaba muy disgustado. Simon le hizo algunas preguntas más a la joven, pero no obtuvo ninguna información nueva. Comió en compañía de su director, e hizo una parca confesión de su fracaso. Ya me parecía que Ford no se encontraba en esta ciudad, dijo Hammer, y la herencia del guarda ataca la base de tus teorías, mi sabio y joven amigo. Mis teorías carecen de base, admitió Wise Simon. De todas maneras, faltaré esta noche a mi cita con Hopper. Si solo es un vulgar heredero, y no el fascinante criminal que yo pensaba, ha dejado de interesarme. Sucedió que un caso de fuga de lo más vulgar, en el que figuraban la hija, el chofer y la caja de caudales de cierto empresario, mantuvo al reportero de crímenes sumamente ocupado. Acudió a entregar su reportaje a las 11 de aquella noche, y acababa apenas de entrar en el despacho del jefe de redacción, cuando Hammer se abalanzó sobre él, le arrancó el escrito de las manos, y le empujó afuera. «Deprisa, Simon», apremió. «Tu guarda, William Hopper. ¿Qué pasa con él?» «Lo han encontrado esta noche en un banco del parque, muerto de un tiro. Llevamos buscándote toda la noche». Wise Simon logró extraer pocos detalles a la policía. Obviamente, el hombre había sido asesinado, ya que no había sido encontrada ningún arma en las proximidades del cadáver. Un policía de servicio había oído el disparo y había corrido en dirección del mismo, pero no había visto al asesino. El guarda estaba vestido con su uniforme habitual y se hallaba completamente muerto cuando fue encontrado. Un manojo de llaves, unos pocos chelines y un paquete de tabaco era cuanto llevaba encima. Siddon, de Scotland Yard, estaba encargado del caso, y Siddon era particularmente amigo de Wise Simon. ¿Estás seguro de que no encontraron nada más en el cadáver?, preguntó el reportero. Ahí está todo, respondió Siddon, señalando una mesa de su despacho, sobre la que se hallaba desparramada la heterogénea colección de artículos. No hay pruebas que soporten tu creencia de que el hombre era muy rico, a menos que llames riqueza a esto. Cogió un arrugado pedazo de papel y lo tendió a Simon. Era la mitad de un cheque roto, marcado con el número 1796, en cuyo dorso estaba garabateado en números, 10.000 libras. Simon volvió el papel y miró de nuevo la anotación. Sus ojos eran una hoguera de triunfo cuando devolvió el papel al policía. Jimmy Siddon, dijo, voy a labrar tu fortuna, o en todo caso, voy a labrarte un nombre. ¿Qué quieres decir? ¿Sabes algo? Lo sé todo. Vayamos a ver al viejo Borthwick. Lleva ese papel contigo, y creo que podremos decirle muchas más cosas sobre su vigilante, de las que le gustaría oír. ¿Le ha estado robando?, preguntó Siddon, mientras el taxi se dirigía velozmente a Hampstead, donde el señor Borthwick tenía su severo pero costoso domicilio. ¿Te refieres a si ha estado robando al banco? Honestamente, no creo que lo haya estado haciendo. De todas formas, si siguiera vivo, no sería esa la acusación que yo formularía contra él. Siddon, esta historia es mía, y tienes que mantener a raya a todos los demás buitres de la prensa, hasta que yo haya redactado una plana completa del Telephone Herald. Tienes el reportaje todavía por hacer, repuso Siddon, que conocía los requisitos de la prensa diaria. No te preocupes, está hecho. El señor Borthwick vivía con 2 sirvientes, en la tercera planta de un gran bloque de pisos, pero no se encontraba en casa. El ama de llaves sugirió que quizás se hallase en su club. Probemos en el banco,
dijo Wise Simon. Puede que esté pasando cuentas. El banco estaba a oscuras y en silencio. Si condonas el delito, dijo Wise Simon al tiempo que extraía un manojo de llaves del bolsillo, cometeremos un pequeño asalto. ¿De dónde ha sacado esas llaves?, inquirió el inspector detective. Las virlé cuando no mirabas. Formaban parte de los efectos personales del difunto Hopper. Bien, esta es la llave. La puerta se abrió sin ruido. ¿Tienes linterna?, musitó Simon. No me gusta esto, gruñó el otro, pero sacó la linterna. Pasaron adentro del oscuro pasillo y cerraron la puerta tras de sí. Corría paralelo a la oficina exterior. A la derecha había una escalera que conducía a las dependencias superiores y presumiblemente al alojamiento de Hopper. Al fondo del pasillo había otra puerta que no se abrió hasta que todas las llaves fueron probadas. Se encontraron entonces en la oficina exterior misma, de frente al despacho privado del señor Borthwick. Wise Simon tocó el brazo de su compañero y apuntó con el índice. Una delgada línea de luz se veía bajo la puerta. Avanzó de puntillas, hizo girar el picaporte cautelosamente y abrió la puerta de par en par. El señor Borthwick estaba sentado ante el escritorio, con la imponente cabeza apoyada en la mano, examinando un pequeño libro de contabilidad. A sus espaldas, la puerta de acero, que conducía a los sótanos del banco, estaba entornada. Al primer sonido, se levantó de un salto. «Baje ese revólver, Borthwick», dijo Wise Simon en tono cortante. «Bájelo, o le mataré en mucho menos tiempo que usted mató a Hopper». El anciano se quedó de una pieza. Ya no era benevolente la luz de sus ojos. Abrió la boca para hablar, pero hubo una interrupción. La puerta que comunicaba con los sótanos se abrió lentamente, dando paso a una figura encogida, pálida, barbuda, con las manos temblorosas y los ojos inyectados de sangre, que miraron pestañeantes a los presentes. «Señor Borthwick», plañó, «señor Borthwick, está usted completamente equivocado. ¿Me permite explicarme? Es cierto que prometí a Hopper 10.000 libras, si me dejaba libre. Lo escribí en uno de los cheques, y lo pasé a través de los barrotes, pero no pensaba traicionarle. Señor Borthwick», sollozó, «le juro por Dios, que no pensaba hacerle ningún daño». «Siddon», dijo Wise Simon, «este es el señor Harry Guy Ford, quien, a menos que mucho me equivoque, lleva prisionero en los sótanos de este banco, desde que amenazó con cambiar su cuenta a otra entidad». «El viejo Borthwick era un jugador», dijo Simon a su jefe, a primeras horas de la mañana, cuando las prensas del Telephone Herald rugían en sus prisas por imprimir el artículo de portada firmado por Wise Simon. «Ha sido siempre un especulador, y cuando Ford amenazó con retirar su cuenta, comprendió que estaba arruinado. Cogió a Ford cuando éste se hallaba drogado y lo metió en el sótano. ¿Nunca se ha fijado usted en que todos los bancos están construidos de manera tal que constituyen cárceles ideales? El guarda había de estar en el secreto, nadie más visitaba el sótano. Por lo tanto, había que untarle con dinero. Ford fue aprovisionado con comida, un libro de cheques y una pluma, y cada vez que las cuentas de Borthwick necesitaban equilibrarse, el prisionero tenía que elegir entre extender un cheque o sufrir a manos de Borthwick. El viejo banquero es tan fuerte como un roble, pese a su edad. No creo que Hopper tuviera comunicación alguna con el prisionero, pero al parecer, Ford trató de sobornarlo, para conseguir su libertad, anotando la suma que estaba dispuesto a pagar en el dorso de un trozo de cheque y deslizándolo en la mano del guarda, en un momento en que el viejo no estaba mirando. Borthwick debió de descubrirlo. Le alarmó mi visita, pero probablemente le alarmó aún más la actitud de Hopper. Pero, ¿cómo lo adivinaste? No lo adiviné. El trozo de papel encontrado en el cadáver de Hopper, el que tenía anotada la suma de 10.000 libras, correspondía al cheque número 1796, consecutivo al que, según las palabras del viejo, había sido extendido en Australia pocos días antes. «Eres todo un genio», exclamó el director, admirado. «Y dime,
¿Dónde está ahora el señor Ford? Ha sido ingresado en una clínica. Su hija está con él. Espero que, después de esto, consiga salir de sus adicciones y llevar una vida decente. Lo deseo por el bien de Eileen Ford. Es una buena muchacha. ¿Te interesa esa chica, verdad, Simon? Mi interés es estrictamente periodístico, contestó el reportero con una sonrisa que desmentía sus palabras. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.